La palabra tiene el señor portavoz del Grupo Parlamentario Vox, el señor Stigman. Muchas gracias. Con la venia, señora presidenta. Bueno, desde el tiempo que se presentó esta propuesta han pasado muchísimas cosas. En concreto, han pasado aproximadamente como unos 30.000 muertos, una cosa así. Bueno, tienen ustedes la justificación y voy a enumerar con una breve justificación cada una de las enmiendas o autoenmiendas que hemos hecho. Lo primero, tenemos que cribar muy bien a los pacientes o los presuntos pacientes con COVID y, por lo tanto, proponemos que cualquier síntoma de COVID dé origen a un cribado específico. Lo segundo, teniendo en cuenta la enorme mortalidad en personas mayores de 70 años, sobre todo, que se proceda a la realización de pruebas de cribado periódicos en residencias de ancianos y centros sociosanitarios periódicas, insisto, mediante pruebas antigénicas o PCR grupal, independiente de la existencia de síntomas. Por una razón, porque muchos de estos residentes son paucisintomáticos o asintomáticos. Tercero, que es muy importante, quizás el núcleo, asegurar que se realicen estudios forenses que en cualquier caso incluyan PCR de todos los fallecidos cuyo fallecimiento no ha sido confirmado previamente por COVID, pero que sean casos sospechosos o probables de COVID o con estas alteraciones que menciono: fallo multiorgánico, insuficiencia respiratoria, neumonía, sepsis, coagulopatía, incluyendo trombosis, para certificar la causa de la muerte, siguiendo las recomendaciones de la OMS de julio del 2020, en el que se... Disculpe, señor portavoz, un segundo. Ruego, por favor, entiendo que están hablando y negociando enmiendas, pero para ello, si no les importa, salen fuera o, en todo caso, que no interrumpan al orador que está en este momento en uso de la palabra. Muy bien, prosigo. Como decía, la OMS ha propuesto ya desde julio del 2020, es decir, 4 meses una codificación muy sencilla, que la tienen ustedes, y que esta parte buena de la OMS la tenemos que seguir sin duda alguna. Y que además no solamente incluye el virus identificado o no identificado, la COVID-19 con virus identificado o no identificado, sino también los casos probables y sospechosos. Eso tendría que ser motivo de un campo específico en la base de datos del Ministerio de las Comunidades Autónomas. La cuarta autoenmienda va en este sentido, que la certificación tiene que ser con esta codificación, y en la quinta elaboramos un problema importantísimo que muchos grupos han reconocido, muchos grupos, menos naturalmente la coalición gubernamental, que es la elaboración de un registro digitalizado y simultáneo, no como el existente, permanentemente actualizado, con datos desagregados, transparentes, sobre todos los fallecidos con COVID-19 y las personas más susceptibles de fallecimiento, que, como saben ustedes, son los ingresados en UCI, las altas producidas, la tenemos que saber, y el número de test realizados desglosados por provincias donde se vuelquen y pueden transmitirse los datos necesarios entre los distintos sistemas de salud. Muy bien. La séptima, naturalmente esto sería ocioso si no realizásemos un estudio sobre las causas de fallecimiento de las personas que han perdido la vida o, señorías, la van a perder durante esta epidemia. De manera que codifiquemos no solamente bien de la forma que proponemos las causas de fallecimiento con los pacientes probables o sospechosos de haber fallecido con COVID-19, sino también aquellos fallecimientos que han sucedido lamentablemente, trágicamente durante la epidemia, que son derivados de una atención a lo mejor retrasada o deficiente y que son pacientes que tenían otras patologías y que han fallecido precisamente por esta disminución en la calidad de la atención que todos reconocemos que se ha producido, todos menos el Gobierno, naturalmente. Y una cosa muy importante que el ministro ha reconocido es exigir a la Unión Europea, y eso lo tiene que hacer el ministro de Sanidad, que todos los países de la Unión Europea codifiquen por igual.
porque sabemos que no codifican por igual. Y lo que tienen que hacer es que la Unión Europea tiene que, al menos, adoptar los criterios de la OMS. Al menos, no menos rigurosos. Igual o más. Y con esto termino. Espero que sean unas propuestas suficientemente razonables para que sus señorías, incluso las que están en el Gobierno, pues las vean con simpatía y voten a favor. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Vox, tiene la palabra el señor Salva. Sí, muchísimas gracias. Esto es un tema muy candente, siempre ha habido mucha polémica por esto. Nosotros ya lo que decimos es que apoyaremos la iniciativa del Grupo Popular, y lo que sí quería decir es que esto de que las administraciones públicas financien la formación de los médicos, yo creo que con el número de médicos que hay en España, siendo realistas, con un promedio de un especialista necesita entre 3 a 5, digamos, congresos, cursos o lo que sea al año para mantenerse, digamos, en órbita científica, pues hombre, esto es un dineral. Yo no sé de dónde saldría el dinero. Aquí han hablado, que sí, que efectivamente lo leí, de los 460.000 euros para formación. Esto para todos los médicos de España no sirve absolutamente para nada. Entonces nosotros sí apoyamos la iniciativa, y ya para acabar solamente voy a decir un dato que es muy explícito. Según el Colegio Oficial de Médicos de España, en los últimos 5 años se han tramitado más de 17.000 certificados profesionales de idoneidad, que son fundamentales para salir a trabajar en la Unión Europea fuera de España. Yo, por los datos que tengo, son bastantes más. Es decir, si nosotros queremos cuidar al médico, que somos fundamentales para el sistema y para todo, si queremos cuidarlos, si no los queremos machacar como los hemos machacado en el COVID, maltratar como lo hemos maltratado, que los médicos se sienten maltratados, si encima se les pone 1000 inconvenientes para la formación, pues entonces esa cifra de 17.000 se va a multiplicar, pero vamos, por 3, 4 o 5. Es decir, hay que mimar al médico. Si no lo mimamos, mal andamos, no tendremos personal médico cualificado suficiente para todo el territorio nacional, para toda España. Y lo digo por experiencia profesional. Al médico no se le puede machacar. Y vuelvo a repetir, hay que darle todas las facilidades del mundo para que se forme. Porque no solo es beneficio personal para el médico, es beneficio personal para el paciente. O sea, tenemos que estar al día en todo, milimétricamente. Tenemos que estudiar, se nos exige una barbaridad, se nos paga poquísimo. Y encima ahora que nos vengan con inconvenientes para que asistamos a congresos o cursos que son imprescindibles, por favor, apaga y vámonos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidente. Pues, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, en su PNL muestran su preocupación por el cierre de oficinas en el medio rural, de oficinas de entidades financieras, y la consecuente exclusión del sistema financiero de quienes habitan en dicho medio. Desde el Grupo Parlamentario Vox compartimos su preocupación, pero creemos que se equivocan por completo en las soluciones que proponen, y por eso no podemos votar a favor de esta PNL. Las 4 propuestas de su PNL se podrían resumir en 4 palabras: que alguien haga algo. Creen erróneamente que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y las federaciones de municipios, puede conseguir la apertura de oficinas de entidades financieras donde no hay población suficiente para generar el negocio necesario para cubrir los costes de dicha oficina. Olvidan que las entidades financieras, como todas las empresas, tienen un legítimo ánimo de lucro. Me ha sorprendido que el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos no haya presentado ninguna enmienda para defender ese banco público y se hayan prestado a favorecer en su lucha contra el capital. Parece que se han allanado y ahora están pidiendo que sean los ayuntamientos quienes gratuitamente cedan sus espacios para que los bancos hagan negocio. Muy sorprendente, muy sorprendente. Si querían proponer el banco público, tenían que haber presentado enmiendas. Bueno, hay que ir a la raíz del problema, que es la despoblación del medio rural.
Solo el apoyo a nuestros agricultores y ganaderos podrá evitar la despoblación rural y sus consecuencias. Hay que gravar sensiblemente las importaciones de países donde no se cumplen las obligaciones que imponemos a nuestros productores nacionales. Deben ustedes, señorías de la izquierda, dejar de atacar las actividades que generan riqueza en el campo español y fijan su población, especialmente la tauromaquia y la caza. Por último, tengo que señalar que se hagan mirar la esquizofrenia parlamentaria que padecen. En abril pidieron la eliminación del efectivo en la Comisión de Hacienda y con los argumentos contrarios defienden hoy aquí el uso del efectivo. Desde el Gobierno desaconsejaron el uso del efectivo como medida para prevenir el contagio de la pandemia COVID-19 en contra de toda evidencia científica. Esa indicación perjudicaba precisamente a los más desfavorecidos y por esta razón desde el Grupo Parlamentario Vox presentamos en el mes de mayo una PNL, una proposición no de ley instando al Gobierno a corregir tamaño disparate. Nos alegramos de que hayan corregido su criterio respecto al uso del efectivo. Ahora solo les falta proponer soluciones que se adecúen a la realidad del problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Vox, que también tiene enmiendas, tiene la palabra el señor Stigman. Con la venia, señora presidenta, lo primero, agradecer el trabajo de la señora Oramas. Estamos muy a favor de esta propuesta. Nosotros hemos hecho unas enmiendas en el sentido de que, aunque sus señorías lo saben, lo primero antes de homologar una mascarilla es un procedimiento de diseño, fabricación y comprobación, y para eso tiene medios. Voy a esperar un poco hasta que se dejen de mover, si no. Señor portavoz, un segundo, por favor. Las enmiendas y todo lo que están negociando, de verdad que ruego que intenten tal vez hacerlo mejor fuera, porque es que distraen mucho al orador y por respeto a todos yo creo que es la mejor manera de poder trabajar correctamente todos los portavoces. Muchas gracias, señora presidenta, porque ya a mi edad me distraigo fácilmente. Empiezo desde el principio. Le doy las gracias a la señora Oramas por el enorme trabajo que está haciendo a favor de las personas sordas y las personas autistas. Nuestra enmienda era, y espero que la acepte, pero si no la acepta, tampoco vamos a hacer muchos ruidos sobre esto y votaremos a favor. En el sentido siguiente. Primero, una mascarilla tiene que ser certificada. El Ministerio tiene medios para hacerlo. Tenemos muy buenos institutos para comprobar. Hay nuevos métodos que ya saben ustedes que están a su disposición en la página del Ministerio y del Ministerio de Ciencia. Y nosotros hemos apostado por una en concreto, porque creemos que científicamente la mascarilla de nanofibras patentada por el CSIC va a ser la candidata mejor para ser transparente, por la misma naturaleza de la fibra utilizada, mientras que las otras auguramos que no van a conseguir su certificación y su homologación con los materiales actualmente existentes. Si se nos acepta la enmienda, pues muy bien. Si no se nos acepta, tan amigos, y votaremos a favor de la propuesta de la señora Oramas con muchísimo gusto. Bien, es cierto que la proposición no de ley que presenta el Partido Socialista en sus términos generales nos parece razonable y acertada. Sí que nos sorprende que coincida, y lo celebramos, que reconozca que en nuestro Sistema Nacional de Salud hay asimetrías, hay desigualdades. Por tanto, reafirma la tesis que nosotros llevamos defendiendo desde que entramos en este Congreso de los Diputados, donde denunciamos cómo el sistema autonómico es un sistema que está generando desigualdad y pérdida de oportunidad en muchos territorios. Por tanto, celebramos que reconozcan esa realidad y les animamos a seguir caminando pues para ir recuperando esas competencias y de esta manera por romper con esas asimetrías y desigualdades que ustedes reconocen. Por otro lado, en la exposición de la proposición no de ley hacen referencia a la necesidad de destinar esos recursos para la sanidad pública, ¿no?
como si ustedes no estuvieran en el Gobierno. La verdad que es cuanto menos sorprendente que el Partido Socialista presente esta proposición no de ley y haga referencia a la necesidad de incrementar o de destinar los recursos necesarios para la sanidad pública y, en concreto, para superar la crisis, y nos haya presentado unos presupuestos generales del Estado con incrementos de partidas presupuestarias absolutamente desfasadas, sin ningún tipo de razón de ser, cuando podríamos haberlo destinado realmente, por ejemplo, a diagnóstico precoz y prevención, cosa que hemos hecho en falta en dichos presupuestos. Y en esa línea, por eso hemos querido mejorar esta proposición no de ley, pues marcándoles el camino una vez más, como hemos estado haciendo, desde el inicio de la pandemia, donde se les ha ido proponiendo infinidad de planes para acabar, o al menos controlar, la pandemia que en sus manos está absolutamente descontrolada. Y en esa línea, repito, hemos planteado pues esta enmienda de modificación, de adición, para plantear, en primer lugar, pues esa necesidad, ¿no?, de hacer testeos, pues por ejemplo, a personas ingresadas en residencias de mayores y centros sociosanitarios, a la comunidad educativa y al personal no docente, y también al personal médico y al centro de atención primaria, ¿no? Nosotros hemos querido poner en esta proposición no de ley pues la necesidad de que se hagan, ¿no?, mediante test de antígenos o PCRs grupales de forma periódica, ¿no?, a estos grupos que les he explicado, aparte, obviamente, de que con carácter obligatorio pues se realice pues test a las personas que presenten algún tipo de síntoma, ¿no? En definitiva, pretendemos mejorar la proposición no de ley que presenta el Partido Socialista, marcar el camino y especificar en concreto que cuando ustedes hablan en el punto 3, donde reforzar la salud comunitaria para el eficaz control de los nuevos brotes de la pandemia y la contención de la expansión del virus, nosotros les marcamos y les añadimos estos aspectos para que realmente, si se cumplen estas cosas que nosotros planteamos, será la verdadera manera de controlar y de frenar la expansión del virus, y no tirando de proposiciones no de ley que se queden en un brindis al sol. Queremos ser objetivos, queremos ser determinantes y marcar y ser, sobre todo, rigurosos en la exposición de las proposiciones no de ley y, por tanto, en todo aquello que instamos al Gobierno a realizar. Muchas gracias. Pasamos al Grupo Parlamentario de Vox. Señor Stigman. Bueno, esta proposición es inmejorable porque es imposible de mejorar. Señorías, soy de la primera promoción del MIR, que hubo un examen nacional para seleccionarnos, y conozco perfectamente la génesis del sistema MIR porque yo estaba en la comisión de posgraduados que lo hizo posible. Esta proposición es una chapuza. En primer lugar, por el artículo 27.1 de la Ley 44/2003, se dice que en cada centro sanitario, en su caso unidades docentes acreditadas para la formación de especialistas, tiene que haber una comisión de docencia que tiene la misión de organizar la formación, supervisar, ¿verdad?, controlar el cumplimiento de los objetivos, facilitar la integración de las actividades formativas, de los residentes con su actividad asistencial y planificar la actividad profesional. Pues llama la atención en la parte expositiva que efectivamente pues han aprovechado para meterse con otros gobiernos, en el que no se menciona en ningún momento las comisiones de docencia. Si ha habido quejas o no de los MIR por su funcionamiento, ¿de qué tipo? ¿Qué porcentaje de médicos residentes son evaluados negativamente en sus rotaciones? El número de reclamaciones presentadas por los MIR o sus representantes. Se afirma taxativamente que no ha habido auditorías en los últimos años. No dan datos, no especifican ni el tiempo, ni lugares. ¿Y en qué sustentan ustedes esta afirmación? Se afirma que existe desprotección y además se dice que se ha ido incrementando en el tiempo. ¿Pero dónde están los datos en esta exposición de motivos? Las señoras diputadas de Podemos ni siquiera mencionan que la última versión del plan de calidad es de 2010 y que en 2017 se anunció una actualización que solo se quedó en boceto. Tampoco mencionan que en 2012 se publicó por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en ese momento se llamaba así, vamos cambiando los nombres,
un formulario para auditar los centros de sus tareas docentes. Por lo tanto, esta exposición de motivos no está ni siquiera bien documentada. Señorías, de verdad, con todo el respeto, esta proposición no de ley tendría que haber sido precedida por una petición de informe al Ministerio de Sanidad y que dicha información hubiese sido contrastada de forma rigurosa por el grupo proponente, por ustedes, por los MIR. Por cierto, da la impresión de que sus señorías esto lo hacen, pues, en un momentito, simplemente recogen unas presuntas reivindicaciones de unos presuntos representantes de los MIR y ya está. Como la mayoría de lo que hacen, señorías, también esta vez lo han hecho mal, como siempre. Y con esa dejadez perjudican mucho a los que dicen defender, los médicos internos residentes. Demagogia barata que no merece nada más que un voto negativo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Vox, tiene la palabra el señor Stigman. Bueno, pues voy a coincidir con Podemos. Fíjense. Siento mucho no apoyar esta representación, en el sentido, ha sido representante el señor Díaz, que tiene muchísimo mérito, evidentemente, ha aprendido mucho de sanidad, esta representación, digo, de 55 sociedades científicas. Resulta muy loable que hayan coincidido un manifiesto que enumere 10 medidas contra la epidemia. Hubiese sido mucha utilidad que en al menos una o dos de estas sociedades hubieran advertido a los políticos de la gravedad de ella, en vez de minimizarla como hicieron muchas de las sociedades que firmaron este manifiesto, que propone cosas de sentido común y que nuestro grupo parlamentario ha propuesto desde el inicio de esta legislatura. Ciencia como base, criterios comunes, prevención, tratamiento, etc. Pero conviene, no obstante, detenerse en algunas afirmaciones. El título. En salud ustedes mandan, pero no saben. Es una afirmación infantil y ridícula. En esta Cámara hay bastantes personas que a lo mejor, no me refiero a mí, saben de salud en general más que la mayoría de los firmantes del manifiesto. Yo de ciencia, desde luego, sé al menos igual que cada uno de los que han firmado esto. Sin embargo, no cabe duda de que muchos de los firmantes tienen mucha experiencia en ciencia y les debemos aprovechar. Pero, paradójicamente, muchos de esos firmantes acudieron a la CRESOE y se negaron a hacer un análisis de cómo se había gestionado la epidemia. No querían hacer un análisis. Ítem más. ¿Es que acaso creen los científicos firmantes que no deben hacer ninguna autocrítica sobre el papel que han jugado para prevenir la epidemia y combatirla? ¿Es que tenemos que recordarles que algunos de los firmantes decían que esto era poco más que una gripe? Las afirmaciones que vertieron sobre las mascarillas. Dice, además, ambiguamente, que solo las autoridades sanitarias, sin ninguna injerencia política, deben ser quienes establezcan las prioridades. ¿Pero a qué autoridades sanitarias se refieren? ¿Hasta qué preciso nivel de la administración sanitaria no hay injerencia política? ¿Jefe de servicio? ¿Solo a ellos? ¿Directores? ¿Asesores? Como han sido muchos de ellos. En nuestro grupo tenemos, por lo tanto, muy claro nuestro papel como representantes de la soberanía nacional y sabemos que nuestro deber es asesorarnos con los mejores. La búsqueda de la excelencia, señorías, tiene que primar en política, pero les recordamos a esos científicos que también en ciencia somos conscientes de que las sociedades científicas están llenas de excelentes profesionales. A lo mejor no tanto sus representantes. Y esperamos de esos, y voy terminando, señora presidenta, que llegando el caso colaboren con este grupo parlamentario. Estoy seguro de que lo harán. Agradecemos mucho las ideas
presentadas por estas sociedades, pero al menos para el Grupo Parlamentario Vox, llegan tarde, porque ya las hemos propuesto, y las otras no dejan de ser un brindis al sol autocomplaciente envuelto en un paquete de colores demagógicos. No vamos a prender estos fuegos artificiales, aunque la mecha nos la presenta nuestro querido colega, don Guillermo Díaz. Pero, claro, es que además ustedes, fíjense, presentan lo siguiente. En salud ustedes mandan pero no saben, y en el petitum cambia. En ciencia ustedes mandan pero no saben. No sabemos si se trata de un lapsus calami, pero en todo caso dice poco de la calidad de la PNL presentada y lamentablemente vamos a decir que no. Muchas gracias por la indulgencia.